Pensaba en estos días como a manera de ir introduciéndonos en el mensaje de esta mañana, un poco, y seguro que a muchos, por no decir todos, les pasa o les ha pasado, a mí me pasa mucho, que a veces ando buscando algo, ¿verdad? En casa, qué sé yo, algo que necesito, o a mi hijo también, ¿no? Los dos somos iguales en eso, estamos buscando algo y damos vuelta a toda la casa, ¿verdad? Y lo que buscamos está ahí. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Y comenzamos a buscar, ¿no? ¿Ahí, ¿le pasa o no? O por ahí usted de lo que sabe dónde están las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición de mi esposa que sabe dónde está todo, ¿no? Y a veces uno está de un lado o del otro lado, ¿verdad? O es el que da vuelta a todo y no encuentra nada, pero hay, gracias a Dios, alguien que te dice, está acá, estuvo todo el tiempo acá, ¿verdad? Y nosotros dimos la vuelta. A veces Abacú necesita algo, busca, y voy yo, le quiero dar una mano y peor, ¿no? Y viene mi esposa y dice, estaba acá, donde les dije, pero pareciera que en ese momento no estaba, no sé, es increíble, ¿no? Pareciera que pasamos inclusive, y yo me esfuerzo, me esfuerzo, digo, no puede ser, ¿no? Y cuando el encuentro es un alivio terrible, ¿no? Decís, wow, qué bueno. Pero cuando no lo encuentro, revolví todo y lo encontró mi esposa estando allí, ¿no? Me quedo ahí como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vi? ¿No? Todo el tiempo pareció estar allí y no me di cuenta, ¿no? Y revolví todo, ¿no? ¿Les pasa o me pasa a mí? ¿De qué lado está? ¿De los que pierden o de los que encuentran? Bueno, esto es un poco para hacer una introducción al mensaje de esta mañana. Y vamos a orar por el mensaje. Amén. Vamos a orar. Vamos a luego estar abriendo nuestra Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De los que pierden, de los que encuentran y de cuál es usted, ¿no? Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre glorioso, te pedimos tu guía, Señor, en esta mañana, tu bendición, Señor, tu dirección, Señor, por lo que vamos a escudriñar, por lo que vamos a hablar, compartir, Señor, dar y recibir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bendito, tú eres maravilloso. Guíanos, Señor, guíanos para que tu palabra pueda, Señor, romper estructuras. Tu palabra pueda, Señor, abrirnos camino. Tu palabra pueda marcarnos, Señor, el lugar por donde tenemos que transitar de aquí en más, Señor, y para, Señor, cada día crecer en ella, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6. Amén. Se encuentra después de Primera de Reyes. Y antes de Crónicas. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Sí, vamos a hablar. ¿Cuántos escucharon hablar o leyeron acerca del profeta Eliseo? ¿Saben quién era Eliseo? Eliseo era, podemos decir, el que tomó el manto de Elías. Eliseo era un profeta de Dios, ¿sí? Que fue sucesor de Elías, ¿verdad? ¿No? Y podíamos hablar y decir que cumplió el mismo rol, ¿verdad? El rol de profeta como Elías, pero era muy diferente a Elías, ¿no? Cuando hablamos o vemos a Elías, Elías era una persona
un hombre de Dios muy extrovertido, que iba al frente de esas personas que escuchaban a Dios y iban al frente, pero iban con todo. Tenía carácter, ¿no? ¿Cuántos recuerdan a Elías parándose, enfrentándose a los profetas de Baal? ¿Verdad? Allí estaba Elías, ¿no? Haciendo valer a su Dios, ¿no? Allí estaba Elías, ¿no? Y Elías se relacionaba con reyes, ¿no? Elías se relacionaba con príncipes, ¿no? Tenía ese ministerio, era como más abierto, más público y muy diferente al del profeta Eliseo, ¿no? Elías se lo llevó un carro de fuego, no murió. Eliseo sí murió, ¿no? Eliseo era una persona por ahí un poco más introvertida, ¿verdad? Un hombre de pocas palabras, ¿sí? Un hombre que tomó el manto de Elías, ¿sí? Pero era diferente a Elías. Cumplía la función de ser un portavoz de Dios, ¿sí? Pero era muy diferente, ¿verdad? Como somos todas las personas diferentes, ¿verdad? Pero allí estaba Elías y allí está Eliseo. ¿Amén? Como para ir haciendo una introducción o completando la introducción a este mensaje, ¿no? Ese era Eliseo, un hombre de pocas palabras, ¿no? Un hombre que se relacionaba y su ministerio se desarrollaba más personalizado, ¿no? Más con las personas, digamos así, comunes y corrientes como nosotros, y Elías a reyes, a príncipes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a 2 de Reyes, capítulo 6. Eliseo enseñaba en una escuela de profetas. Dice así el capítulo 6, versículo 1 de 2 de Reyes. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de Dios, los hijos de los profetas, perdón, dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, nos queda pequeño. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, miren que de pocas palabras que era Eliseo, ¿no? Dijo, andad, ¿no? Versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿No? Y él respondió, yo iré. Versículo 4, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció, dice el versículo 5, que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Y miren qué hombre de pocas palabras que era Eliseo, ¿no? Era un hombre, un varón de Dios maravilloso, poderoso en el Señor. Pero era de pocas palabras. Y hay muchas personas que por ahí son de pocas palabras, pero tienen una presencia de Dios terrible que cuando te dicen 2 palabras te están bendiciendo, ¿verdad? Cuando te saludan, ves el amor de Dios en su vida y decís, wow, ¿no? Así era Eliseo. Eliseo era, como decía,
un profe de seminario bíblico, ¿no? Hablando del profe, el profe está hoy, nuestro hermano Ángel, que no está hoy en esta mañana, pero el profe está capacitándose, ¿no? Por eso no está haciendo una materia intensiva en el seminario que le llevaba este fin de semana. Así que por eso no lo tenemos a nuestro hermano Ángel en esta mañana. Pero bueno, Eliseo era así, ¿no? Onda, no sé si tenía bigote como el hermano Ángel, ¿no? Vamos a hablar un poquito de que ya que está, ¿no? Pero era el profe del seminario, ¿sí? Él enseñaba en una escuela de profetas, ¿sí? Y miren que era un hombre reconocido, Eliseo. Era una persona muy bien, tenía una buena imagen frente a sus alumnos, ¿no? Y lo vemos porque dice que los estudiantes se acercaron y le dijeron, ¿no? Lo que leíamos, bueno, varón de Dios, nos queda chico el lugar, ¿no? Nos está quedando chico el lugar. ¿Por qué no vamos al Jordán, sacamos madera y comenzamos a ampliar la cosa para que estemos allí, ¿no? Miren, qué buen profe, qué buen maestro que era Eliseo y qué buena relación que tenía con sus alumnos, que los alumnos lo incluían, ¿verdad? Los alumnos lo buscaban, ¿no? Porque generalmente pasa, ¿no? En las escuelas, ¿verdad? Que los alumnos no se quieren mezclar mucho con los profes, o le huyen a los profes, ¿verdad? ¿O no, Nicole? La vieja de matemáticas, la vieja de química y física, la vieja de historia, o el viejo de historia, ¿no? Y le huyen un poco, ¿no? A los profes, ¿no? Pero acá era diferente, ¿no? Era tan buena la enseñanza de Eliseo que los alumnos querían estar con él y lo incluían y lo buscaban, ¿no? Y le decían, ¿por qué no armamos algo más grande? Nos está quedando chico esto. Y le pidieron a Eliseo ir a buscar madera y Eliseo, tan expresivo, le dijo, bueno, vayan, ¿no? Y los alumnos le dijeron, sí, pero queremos que vengas con nosotros, ¿no? Queremos hacerte partícipe. Bueno, voy, ¿no? Y fue, ¿no? Y dice que mientras, ¿no? cortaban la madera, surgió un pequeño accidente, ¿verdad? Versículo 5 dice que a uno se le cayó un hacha, ¿no? Cortando la madera, a uno se le cayó un hacha y dice que gritó, ¿no? Es una expresión, ¿no? Está ahí entre signos, ¿verdad? Y dice, Señor mío, era prestada. Este incidente es interesante. Y usted va a decir, o sea, y puede decir, pero se le cayó un hacha, o sea, tanto lío por un hacha, ¿verdad? Tanto va a gritar por un hacha, ¿verdad? Pero esto nos hace ver de que el Señor está preocupado e interesado por todo lo que acontece en nuestra vida. Por todo lo que acontece en nuestra vida. Así que, ¿por qué en esta mañana, ¿sí? Como a mí no me gusta predicar solo, no me ayuda y puede mirar a alguien y decirle, el Señor está interesado en todo lo que pasa en tu vida? ¿Se anima? Amén. El Señor está interesado en todo lo que pasa en tu vida. O sea, no hay nada, ¿no? que no sea sin importancia para el Señor de tu vida. Y por ahí, bueno, podríamos decir, bueno, es un hacha, pero, ¿no? Como dice Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? El apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice, por nada te preocupes, ¿no? ¿Te animás a decirle otra vez al que está a tu lado? No te preocupes por nada. Al contrario, lleva todo a la voluntad de Dios. Lleva todo, aún lo que te parezca insignificante, aún lo que te parezca y digas, ¿a esto le voy a decir al Señor? Sí, eso también. Porque para el Señor sos importante. Porque para el Señor, Dios se interesa mucho por nuestras vidas. Y algo que parece, y podemos decir, ¿para qué está en la Biblia esto? Se le cayó un hacha, ¿no? Encima no hablaba mucho el profeta, ¿no? ¿Para qué está en la Biblia? ¿No? Y podemos ver, ¿no?, que Dios está interesado en todo, en toda tu vida, en todo lo que te pasa, en todo lo que pensás, desde lo que vos crees que es más importante a lo que vos crees que no tiene sentido. Allí está el Señor, ¿no? Allí está el Señor y su palabra nos dice, lleva todo. Por eso es que nuestra relación con Dios tiene que ir en aumento. Y nuestra relación con Dios es como que yo estuviese hablando con Lucas, ¿no? Y yo hablo y le cuento y él me responde y me cuenta. Y así debe ser nuestra relación con el Señor permanentemente, 24 horas, si voy en colectivo, si voy en auto, si voy en avión, si voy en barco, si voy caminando, si estoy en mi trabajo, si estoy en mi casa, si me fui a comprar a la esquina, ¿sí? En todos lados, si fui a la escuela o me fui de vacaciones, en todos lados mi relación con Dios tiene que ir en aumento, como hijo de Dios, ¿verdad? Como hija de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? O sea que nada debe quedar excluido de la oración. Amén. El hacha perdida, ¿no? Así, leído así nomás, ¿verdad? En esa primera lectura que hicimos, podíamos decir, y no tiene mucha importancia, ¿cómo se preocupó? ¿No? Pero ahora vamos a ir viendo y vamos a ir entrando en contexto de cuán importante era el hacha, ¿no? Pero, ¿por qué, no? Porque era importante para este estudiante y era importante para cada persona, ¿no? Porque, a ver, en los tiempos de Eliseo era muy importante porque había escasez de herramientas de hierro. Había escasez de herramientas de hierro, ¿sí? Así que mirá al que está a tu lado y decirle, en aquel tiempo había escasez de herramientas de hierro, incluso de armas. Por ejemplo, ¿no? Y les voy a pedir que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19, y vamos a ir entendiendo un poquito más esto. Primera de Samuel, capítulo 13, dije, versículo 19. Creo que yo lo había leído más claro. Vamos a leer Reina Valera. (19 al 22). Yo lo había leído también en lenguaje actual, pero Reina Valera está también clarísimo. Y dice 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 22, ¿no? En los tiempos de Saúl y Jonatán. Saúl el rey, Jonatán su hijo, el hijo del rey. Dice, versículo 19, ¿lo tienen allí todos? Amén. Dice, versículo 19, y en toda la tierra de Israel, dice, no se hallaba herrero. ¿Quién no se hallaba? Herrero. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel
tenían que descender a los filisteos, ¿para qué? Para afilar cada uno, dice, la reja de su arado, su asadón, su hacha, su hoz, ¿no? O su hoz. Dice, y el versículo 21 dice, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Versículo 22 dice, y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, ¿no? Y dice, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. O sea, imagínense, un ejército que no tenía armas con que pelear. Y los únicos que tenían armas eran el rey y su hijo, ¿verdad? Pues bueno, porque era el rey, podía tener, ¿verdad? Pero en general, ¿no? Todos los demás del pueblo iban a pelear, iban a defenderse con hachas, con el disco de arado, con la guadaña, ¿verdad? Con las herramientas, con una asadera, con eso iban al frente, porque había escasez, porque no había herrero, porque no los dejaban aprender herrería, no los dejaban que nadie se dedique a eso para que no fabriquen armas, ¿verdad? El pueblo de Israel. Ahora va entendiendo por qué era importante el hacha. Va entendiendo un poquito más por qué importancia tenía el hacha, ¿no? Y encima no era de él, era prestada para colmo. O sea, lo que saldría el hacha, ¿verdad? Y lo que tendría que pagar para devolver el hacha. Así que imagínense lo importante que era el hacha para ese varón, ¿no? Que estaba allí aprendiendo, que iba para adelante, los alumnos impulsando al profesor, ¿no? Y se le cae el hacha. ¿Amén? Y para ir un poquito más entendiendo la importancia del hacha, ¿verdad? Y para ir viendo que en esos tiempos, ¿verdad? Porque hoy podemos decir un hacha, una herramienta, ¿verdad? Se te cae algo así y bueno, no, trabajás y te compras otra y ya está. Pero para ellos era incomparable, porque no había donde buscaban, ¿no? No había en la ferretería, no había en los lugares a la venta hachas, porque no había herrero, no había nadie que las fabrique, ¿verdad? Entonces, aunque tengan dinero, no había para pagarla. Y ahora, para Dios, vamos a ver qué importante que era esto, porque en Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Ahora sí yo les voy a leer versículo 5 y 6. Yo les voy a leer lenguaje actual, ¿sí? Vamos a ver, bendiciones, bienvenidos. Qué importante que era el hacha para este varón y para mucha gente, porque tan importante, y miren lo que había acontecido, se había caído el hierro, ¿verdad?, al fondo del agua, ¿no? El río Jordán. Imagínense el río allí, porque luego el profeta le dice, ¿dónde cayó? ¿No? Y vemos que al preguntar dónde cayó, estamos hablando de un río donde no se podía ver a través del agua, ¿no? Un río con mucho lodo, con mucho barro, donde no podía, porque si el muchacho que se le cayó el hacha
podía ver dónde cayó, no necesitaba pedir ayuda, ¿verdad? Iba o se sumergía y la buscaba, pero acá, ¿no? Se asustó y dijo, perdí el hacha, y se comenzó a desesperar, y el profeta le dijo, ¿dónde cayó? Le indicó, y el profeta hizo el milagro, ¿verdad? Ahora, ¿vieron cómo está formada o de qué está hecha o fabricada un hacha? Es un palo, ¿no? Una madera y el hierro, la cabeza de hierro, ¿verdad? Allí en la madera, ¿no? Ahora, yo veo que cuántos adelantos hay, ¿no? Cuántos adelantos hay desde aquellos tiempos hasta la actualidad. Estamos en el siglo XXI y después de toda la tecnología que hay, de todos los inventos, el hacha no ha cambiado. Sigue siendo el palo con el fierro, ¿no? Y a todo el mundo se le sigue por ahí zafando el hierro del palo. Eso sigue pasando desde aquel entonces y hasta hoy en día, ¿verdad? El hacha no ha avanzado, sigue siendo la misma y todo el que usa el hacha corre con el peligro, con el riesgo de que el hierro se zafe de la madera, del palo. ¿Verdad o no? Miren toda la tecnología que hay, pero el hacha sigue siendo esa hacha que todos conocemos. Bueno, miren qué tan peligrosa es el hacha, y por ahí algunos ahora hacen pero en vez de avanzar creo que es peor, porque el mango lo hacen de plástico. He visto hachas, ¿no? de plástico, pero es lo mismo, ¿verdad? Miren lo importante que es que hasta Dios, ¿no? Dios tuvo en cuenta esto, de que el hierro se zafe de la madera. Y vamos a ir a las ciudades de refugio en Deuteronomio, versículo 5 y 6 del capítulo 19. Amén. Les voy a leer lenguaje actual. Dice, supongamos que dos leñadores, ¿no? Las leyes del Señor. Supongamos que dos leñadores salen al bosque y que al cortar leña el hacha se le zafa a uno de ellos y golpea a su compañero. Si a causa del golpe el otro muere, el que lo mató podrá refugiarse en una de esas ciudades, ¿no? El Señor le dijo, bueno, cuando yo les dé esta ciudad la van a dividir en tres y va a haber ciudades de refugio, ¿no? Y una de las ciudades va a ser refugio para estas personas, ¿no? Y miren qué tan frecuente pasaba esto, que dice, supongamos que dos leñadores van a buscar leña y trabajando y derribando, y buscando la madera, dice, a uno se le zafa, lo golpea al otro sin querer, sin intención, ¿no? Y a causa del golpe el otro muere. El que lo mató, dice, podrá refugiarse en una de esas ciudades. Dice, si esas ciudades no estuvieran cerca, los familiares del muerto podrían alcanzar y matar al compañero, ¿verdad? Porque el que no está, el que no estuvo, va a decir, bueno, quizás lo quiso matar y va a ir a buscar para venganza, ¿verdad? Y sin tomar en cuenta que todo fue un accidente, ¿no? Mire qué tan frecuente o cuántas posibilidades había que pase, ¿verdad? Que Dios lo tuvo en cuenta y había un lugar, ¿no? Donde la gente se podía refugiar, ¿no? Luego dice hasta que esa persona pueda demostrar lo contrario. Que no lo fue a propósito, sino que fue un accidente. Que pueda ir al tribunal de los jueces y los sacerdotes y ellos investiguen y lleguen, ¿no? A ver de que fue un accidente, ¿no? Miren qué tan importante, ¿no? Miren lo que pasaba con el hacha. Entonces, ahora eso que en una primera lectura decíamos, bueno, se le cayó un hacha, la levantaron, ¿no? Un milagro, bueno, hizo Eliseo, pero fíjense
el tipo de milagro que hizo Eliseo, ¿no? Que fue en contra de las leyes de la física, ¿no? ¿Qué pasa en el agua? Uno tira un hierro, pero inmediatamente, no pasa de largo, como si nada lo detuviera, se va al fondo, ¿verdad? Pero acá, ¿no? Eliseo dice que agarró un palo, tiró, ¿no? Y el hierro, el filo del hacha, flotó en el río, ¿no? Ese pedazo de hierro salió del lodo, salió de la profundidad del río y comenzó a flotar, y fue tomado ese hierro, fue restituido a su mango, fue restituido a la persona y fue devuelto al dueño. ¿Me siguen hasta ahí? Un hierro que estuvo en el fondo de las aguas del río Jordán, flotando y recuperado a su mango, devuelto a su dueño y hecho útil y funcionalmente nuevamente. Nuevamente volvió a ser hacha. ¿No? Un milagro. ¿Y cuál es el mensaje espiritual de esto? ¿No? Hasta acá vimos todo lo que pasó. Pero, ¿cuál es el mensaje del Señor en esta mañana para nuestras vidas? El ser humano se parece a esa cabeza del hacha, a ese pedazo de hierro, ¿verdad? El ser humano se ha deslizado, se ha desprendido de su mango y ha caído en el lodo del pecado y la perdición. ¿Me sigue hasta ahí? El ser humano se ha alejado de Dios, le ha dado la espalda a Dios y ha caído en lo profundo, en el barro, en el pecado, en la perdición, ¿no? Se ha alejado sin poder disfrutar de un propósito, de una vida de propósito en Dios. El palo, ese palo arrojado que hace flotar el hacha, nos ilustra la cruz en la que murió Jesucristo. El Señor descendió de los cielos para ir a esa cruz. El Señor descendió y se sumergió en las aguas de la muerte y del pecado por vos y por mí. ¿Cuántos me pueden acompañar a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24? ¿Cuántos se van dando cuenta del mensaje? De lo que hay, ¿no? De lo que parecía algo insignificante, ¿no? Por eso la Biblia se dice que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia nos habla de Cristo desde la primera página, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque podés ver la obra de Cristo plasmada en cada versículo, en cada situación, en cada historia, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo es el mango y él vino a la tierra, vino a arrojarse acá para salvarte a vos, para salvarme a mí. Amén. Mediante Cristo el hombre puede ser levantado de la muerte, de la perdición, del pecado. Mediante Cristo el hombre puede ser nuevamente colocado y restituido en el mango que es el Señor. Amén.
El hombre puede ser restituido en el hacha. Es decir, que ser restituido y encaminado en el plan de Dios y en un propósito de una vida cristiana, una vida en el Señor. Volver a ser funcional, volver a ser lo que Cristo, lo que Dios tenía planeado, volver a tener una relación con Dios todos los días de mi vida. Amén. Ese hacha fue restituida y fue nuevamente hacha. Eso es lo que te está diciendo el Señor esta mañana. Y ese es el mensaje de esta mañana. Después tenemos otras aplicaciones también. Pero el mensaje es de que Dios vino por tu vida. De que Dios vino a buscarte. El mensaje es que que Cristo nos levanta del lodo y nos da una nueva identidad, ¿no? Que en Cristo nuestra vida cobra sentido y tiene un propósito. El martes hablábamos acerca de personas que se sienten solas, hablábamos de la soledad, personas que no le encuentran el sentido a la vida, que no le encuentran el rumbo a la vida, jovencitos que, voy a decir, tienen una vida por delante y se sienten fracasados, personas que se sienten fracasadas en algo porque no lograron algo, tal o cual cosa, ¿no? Y algunos piensan en el suicidio, algunos piensan en terminar con su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque están perdidos en el lodo. Están perdidos allí y no pueden levantarse, ¿no? El hierro no se puede levantar si no fuera por un milagro, ¿no? Ese milagro lo hizo el Señor Jesucristo viniendo a entregar su vida por vos y por mí. Ese milagro, esa respuesta a tu vida, esa brújula para tu vida es el Señor Jesucristo que vino por amor a entregarse por vos, por tus pecados. Ese milagro es el Señor Jesucristo que quiere levantar tu vida en esta mañana. Quieren que te encuentres con Él. Amén. ¿Y cómo me encuentro con Él? ¿Cómo me encuentro con el Señor? ¿Cómo puede hacer la persona, ¿no? En primer lugar, cuando la persona se da cuenta, ¿no? O si te estás dando cuenta de que, y te estás preguntando, ¿y cómo puedo hacer para acercarme a Dios? Es porque Dios ya se acercó primero a tu vida y te está hablando. Porque si no, no te preguntaría, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Y generalmente, y muchas veces, en muchos lugares, ¿verdad? Se dice, bueno, vení y repetí esta oración. Vení y decí lo que yo digo, ¿no? Y el encuentro con Dios va mucho más allá de repetir una oración. Va mucho más allá de decir lo que alguien dice. No, el encuentro con Dios tiene que ver con una apertura de tu corazón, un reconocimiento en tu vida de que estás delante del Señor de señores, del Creador, de aquel que te ama de una manera que tu mente explota al tratar de comprenderlo. Porque no alcanza nuestra mente finita al tratar de comprender de ese amor maravilloso, ¿no? Y te comenzás a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y el amor de Dios comienza a obrar en tu vida. La palabra de Dios comienza a obrar en tu vida. Y todas esas semillas sembradas quizás a través de una abuelita que te entregó un folleto, o de un niño que te dio un folleto y lo leíste y luego lo arrojaste, ¿no? Era una semilla espiritual que Dios estaba plantando en tu corazón. O aquel evangélico del cual te reías, que vivía en la cuadra y lo veías y decís, ¿cómo mirá, este cristiano? Llueve, sale el sol y va, ¿no? Y hoy decís, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy preguntando estas cosas?
¿no? Es porque Dios te quiere sacar del lodo. Es porque Dios te quiere levantar, te quiere llevar tu vida a flote. Es porque Dios, aunque para vos te sea imposible, porque para el hombre es imposible pensar de que el hierro puede flotar. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo se puede. Para Dios es un Dios milagroso, un Dios maravilloso, que rompe toda la estructura mental, todo pensamiento, para salvarte. No rompe toda física, porque la física dice, ¿cómo no? No hay manera de que el hierro flote. Y Dios dice, sí que no, va a flotar. Porque yo meto mi mano en el lodo, porque yo voy a salvarlo, porque yo voy a abrazarlo. Porque yo quiero perdonar sus pecados. Porque yo quiero que se encuentre conmigo. Porque yo quiero que tenga un propósito en la vida. Si te estás preguntando cómo encontrarse con Dios, cómo salir de esa situación, cómo salir de esos pensamientos de soledad, no pensamientos de que no tiene sentido nada, ¿no? Si te encontrás en esas situaciones porque Dios está obrando en tu vida. Y el mensaje es de que puedas abrir tu corazón. El mensaje es que puedas abrir tu corazón a la palabra de Dios. Y puedas pedirle perdón por tus pecados, puedas reconocerle y Él pueda comenzar a reinar en tu vida. Ese es el mensaje de esta mañana. Que el Señor pueda reinar en tu vida. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Allí donde estás, dobla tus rodillas, abrí tu corazón. Y nadie te tiene que estar dictando unas palabras, sino que vos tenés que hablar con Dios y encontrarte con Dios como te salga, con las palabras que expresen tu corazón, porque es lo más genuino, lo más real, es el encuentro y no estás repitiendo cosas que otros te están diciendo, sino que te están encontrando con el mismo Señor de señores. Eso no quita que vayas a alguien y te diga, no me podés ayudar porque tengo una inquietud, porque la palabra de Dios estuvo obrando. Eso no quita que alguien te ayude, ¿verdad? Pero lo más genuino es que abras tu corazón y te encuentres con el Creador. Que vuelvas a ser restituido al Señor, porque ese fue el plan del Señor. De que su creación le exalte, pero su creación le dio la espalda. Su creación se tiró de cabeza al lodo. Pero ahora el Señor viene en el tiempo justo, en el momento exacto, ¿no? En el peor momento de tu vida quizás. El Señor viene y te saca a flote. El Señor viene y te levanta. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta mañana? Otra enseñanza que podemos sacar de acá es para aquellos que le está costando orar. Que le está costando tener un tiempo a solas con Dios. Aquellos que ya están en el camino del Señor, aquellos que inclusive sirvieron al Señor, pero que hoy están allí y les cuesta tener un tiempo con Dios. Les cuesta tener esa relación con el Señor porque han perdido la brújula de la comunión personal con Dios. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero si hoy te encontrás en esa condición, si te cuesta buscar a Dios, ¿no? Si tu alimento espiritual solo es de reunión, o de domingo, o de martes, ¿no? Hay un tema allí
que tenés que resolver. Si no tenés todos los días ese tiempo para buscar al Señor personal, aparte del dar gracias por los alimentos y gracias, Señor, por el descanso, ¿no? Si no tenés aparte ese tiempo, ese devocional tuyo con el Señor a solas, ¿no? Tenés que resolver eso, porque Dios te creó y el propósito de Dios es que le exaltes y estés en su compañía las 24 horas del día. Quizás el pecado te estorbó y ya no podés tener ese tiempo con Dios y las 24 horas te quedan chicas, te quedan cortas y no encontrás ese tiempo porque las ocupaciones, el trajín diario te ha llevado puesto y cuando te das cuenta ya te ha pasado el día. Aquellos que están en esa condición, el Señor te dice hoy, y es el título del mensaje, y te pregunta, como preguntaba el profeta Eliseo, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó tu comunión? Te dice el Señor. ¿Dónde cayó? ¿Dónde perdiste ese tiempo que teníamos juntos, vos y yo? Donde vos venías y yo llegaba a tu vida. Donde vos levantabas tus manos y yo te abrazaba. Esos tiempos donde yo disfrutaba que venías hacia mí, te dice el Señor. ¿Dónde cayó? ¿Dónde perdiste ese tiempo? ¿Dónde están esos tiempos diarios que me gustaba pasar contigo? Te dice el Señor. ¿Dónde está esa comunión fluida que había entre nosotros? Te dice el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde cayó? Me gustaba moldearte en mi presencia. Me gustaba escucharte hablar, escucharte adorar. Te dice el Señor, ¿dónde cayó? ¿Dónde perdiste eso? ¿Quién te estorbó? ¿Qué te estorbó? ¿Qué te detuvo? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Te dice el Señor en esta mañana. Aleluya. Otros dicen, ya no siento lo que sentía antes. Ya no siento lo que sentía antes cuando oraba. Antes cuando iba sentía algo y ahora ya no siento. Pero leíamos en el versículo 7 que decía, el profeta le dijo al varón, extiende tu mano. Extiende tu mano. Y eso es todo lo que hay que hacer. Extender la mano de la fe. Extender la mano de la fe y tomar de esa vida que Dios te quiere dar. Él ya venció, Él ya pagó por tu vida. El Evangelio no se trata de sentir. El Evangelio se trata de fe. El Evangelio no se trata de hoy lo siento, mañana no lo siento. El Evangelio se trata de una relación personal con Dios. El Evangelio se trata de obediencia. Yo no sé cuál es tu situación hoy. ¿Cuál es tu pensamiento hoy? Pero Dios sí lo sabe. Y si hoy sos de aquellos que perdió la comunión con Dios, Dios te quiere volver a hacer flotar, volver a levantarte del lodo y reconciliarse contigo.
Si sos de aquellos que decís, antes sentía y ahora no sé qué pasa cuando me arrodillo, cuando voy a buscar al Señor, ya no siento lo mismo. No pasa nada. Puede que el pecado te esté estorbando y necesitas pedirle perdón a Dios. Él quiere reconciliarse contigo. Puede que el pecado te haya hecho enfriar. El pecado te haya puesto una barrera en la cual no te crees digno, no te crees digna. Pero el Señor viene y está dispuesto. Él ya se sumergió al lodo. Él ya pagó y te dice, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Yo estoy acá. Yo estoy acá para volver a reconstruir esa búsqueda que tenías. Cada uno sabe, ¿verdad? Comienza a buscarle al Señor. Y te digo más. Si antes sentías y ahora no sentís nada cuando orás a Dios, seguramente también es porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de relación con Él. Porque Él te quiere hacer crecer, ¿no? Pasa con los niños, con los bebés, que cuando son bebés y los queremos hacer dormir, generalmente buscan tocar a la mamá, buscan estar cerca de la mamá. Y ellos quieren sentir que la mamá está y se duermen. Y quizás antes sentías la presencia o lo que había o algo sentías cuando buscabas a Dios y hoy no. Pero ese bebé fue creciendo y ya no necesitó de la mamá. Comenzó a dormir solito, solita. Y hoy el Señor te dice, te quiero hacer crecer, no te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta que la vida cristiana es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Extiende tu mano. Extiende tu mano y vuelve a reconciliarte conmigo, dice el Señor. A veces vas a sentir, a veces no vas a sentir. Porque es por fe, no por vista. No es por sentimiento, es por fe. Es por fe. A veces en su misericordia el Señor nos hace vivir experiencias. Pero tenemos que saber lo que dice su palabra. Y eso tiene que ser nuestro aliento constante. Que el Señor dijo que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y abrazarte esa promesa. Esa promesa nos tiene que bastar. Y decir, cada vez que yo me arrodillo, cada vez que voy a su presencia, sé que tú me escuchas, Señor. Sé que tú estás allí. Perdóname porque espero, como los bebés, sentir que estás, tocarte. Y no me doy cuenta que me querés llevar a un nuevo nivel. No me doy cuenta que vos me querés ver crecer y me ves y verme caminar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo no te dejaré, dice el Señor. Yo estoy allí, yo estoy allí, yo no te desampararé. Es por fe, es por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Vamos a cantar a tus pies. Pero quiero compartirte un versículo más.
Hebreos capítulo 11, te lo leo yo, versículo 6, que dice así: pero sin fe, es imposible. Pero sin fe es imposible sin fe agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Dios es premiador de los que le buscan. Eso es el Señor. Y tu vida cristiana no tiene que depender si sentís o no sentís, ¿no? Tu vida cristiana se tiene que fundamentar en la fe, en la obediencia, el arrodillarte y saber que cuando hablas, cuando abrís tu corazón, Dios te escucha, Dios está. Y cuando te comenzás a derramar delante de su presencia, Dios te bendice, Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te anima.